es un poquito más grande que una pelota de tenis y que late 72 veces por minuto y por él pasan casi 6 litros de sangre. Este maravilloso corazón puede latir de manera incansable entre 70 y 80 años. Bueno, este maravilloso órgano es el que más se ve afectado al día de hoy en la humanidad y específicamente en nuestro país, que es uno de los órganos que más aqueja. Existe cada vez más evidencia sobre el papel de los nutrientes y la relación que guardan en la salud mental. Una alimentación adecuada ofrece una salud general específica y en particular una salud mental. ¿Qué vamos a revisar en estos próximos minutos? Bueno, vamos a revisar el panorama fisiopatológico metabólico de los grupos vulnerables, empezando por las embarazadas, las personas con diabetes, hipertensión, obesidad y adultos mayores, y donde en estos específicamente de las enfermedades vamos a plantear desde el punto de vista terapéutico y preventivo, utilizando como esquema la dieta mediterránea. Hablaremos de este maravilloso esquema de forma de vida y explicaremos a detalle en qué consiste la adaptación para nuestro querido país con la dieta mediterránea mexicanizada. Vamos a mirar una serie de antioxidantes como las profianidinas y otros nutrientes cardio y neurosaludables que nos van a permitir lograr este objetivo de favorecer tanto en el aspecto terapéutico y preventivo de las enfermedades antes mencionadas. Y vamos a terminar con pautas nutricionales, que es lo que deseo, que permitan que ustedes y su familia puedan adoptar esta forma de vida. Y vamos a responder al siguiente cuestionamiento: ¿cómo adoptar esta forma de vida para mí y mi familia? Pues el mundo ha cambiado. Fíjense cómo en 1970 la población rural era del 63% y la urbana de 37%. Tan solo en 30 años esto se modificó en 10%, aumentando una población urbana del 47% y reduciéndose a 53% la población rural. Y vean lo que está proyectado para el 2030. Una reducción hasta el 40% de población rural y el resto población urbana. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues fíjense que entre el 70 y el año 2000, o sea, en este periodo es donde sale el boom de la globalización y esto definitivamente cambió la forma de vida del planeta y específicamente de nuestro país, teniendo como resultado, pues, cambiar totalmente la forma de alimentación de los mexicanos y en donde se, digamos, ponderaron 4 elementos de la alimentación de los mexicanos. La inclusión de azúcar en exceso, azúcares simples, del sodio, de las grasas y sobre todo de las calorías totales. Esto, si bien ha ocasionado que el 72% de la población mexicana tenga sobrepeso, 30% de los niños de 3 años en este país tienen obesidad, y esto aunado a que la mayor parte de las personas en el país no cubren ni siquiera los requerimientos mínimos necesarios, sobre todo de nutrientes provenientes de los vegetales. Esto evidentemente causa daños muy contundentes en la salud de los mexicanos y nos da mayor propensión a enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión, y que nos coloca en riesgo alto tanto para muerte cardiovascular prematura y enfermedad cardiovascular, aunado también a la falta de descanso, alteraciones en el sueño, un alto consumo de alcohol, tabaco, drogas. Bueno, pues esto hace que la salud de los mexicanos se vea mermada y que lo que si antes era una maravilla de aumento en la esperanza de vida, pues esto ha venido mermando sobre todo la calidad de vida de las personas. El primer grupo vulnerable del que vamos a hablar, esta maravilla del ser humano que es el embarazo y la lactancia materna. Por hablar del embarazo, fíjense que de por sí el embarazo por sí solo
desde el punto de vista fisiológico, atraviesa un síndrome metabólico transitorio, es decir, en la embarazada cambia su nivel de coagulación, aumentan los marcadores de inflamación, hay cambios en la semana 20 donde puede haber resistencia a la insulina, es decir, se altera el nivel de la insulina, puede haber alteraciones tanto del colesterol, de los triglicéridos y reducción del colesterol HDL. Esto es en un embarazo, vamos a llamarle normal, pero la coloca desde el punto de vista fisiológico en este sentido. Pero ¿qué sucede si la mujer embarazada entra con un síndrome metabólico ya establecido, es decir, que ya sea una mujer con sobrepeso, que entra al embarazo con diabetes, hipertensión? Pues evidentemente todos estos son factores que la colocan en mayor riesgo para poder tener diabetes gestacional, preeclampsia, y evidentemente, y lo más preocupante es que pone en riesgo su vida y la de su bebé, ¿verdad? Nosotros aquí en Cancún acabamos de tener datos recientes de casi 100 mujeres, que el 62% de estas mujeres entró con sobrepeso al embarazo. Y si ya miramos otro componente importante también del estilo de vida, que tanto para la población general se ha reducido hasta más del 50% de la actividad física, miramos qué tan activas o sedentarias eran estas mujeres y encontramos que el 61% de estas mujeres son sedentarias, y se ha asociado que el sedentarismo tiene mayor propensión para diabetes gestacional, para alteraciones de la presión arterial y para los niños también a término, o sea, que no logran llegar a término, es decir, que puedan ser niños prematuros. Bueno, como vemos, son componentes que, si bien estas mujeres en edad reproductiva, una vez que se embarazaron, no dejan de tener todas las alteraciones como el resto de su familia, ¿verdad? En el caso de que sean diabéticos. Y otro componente, que nuestras embarazadas también son muy jovencitas, pues permite y desafortunadamente propicia que haya más posibilidades de que los descendientes de igual forma tengan las mismas alteraciones de diabetes, de hipertensión y de obesidad. Y ya en el caso de la maravilla, de este oro maravilloso que es la lactancia materna, fíjense que para el mundo en la última década, digamos, la condición de lactancia exclusiva, por lo menos los 6 meses, en el mundo no solo se ha mantenido el promedio, sino se ha aumentado. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestro país? Se ha reducido de un 20 y tanto por ciento a 14%, que son los datos recientes, de la lactancia materna exclusiva. Esto es penoso porque definitivamente el obstáculo que se ha visto en la lactancia materna exclusiva en nuestro país son dos: los mitos y, digamos, estas falsas creencias que desafortunadamente desaprovechamos un alimento que es el mejor para el ser humano. Y por otro lado, fíjense que hay datos muy contundentes en relación a la práctica de la lactancia materna. Las mujeres que lactan tienen menos riesgo de cáncer de mama. Los bebés tienen menos posibilidades de ser diabéticos, de tener obesidad en la infancia y de tener menos alteraciones a nivel de colesterol y triglicéridos. Por tanto, fíjense, matamos 2 pájaros de un solo tiro. Se le provee el alimento que es el mejor para el producto, para el bebé, pero también la mujer se protege, y sobre todo de cara a lo que va a ser la vida en adelante de ese bebé, pues lo ponemos en mejor condición. Por eso tenemos, la UNICEF está muy preocupada, la química GEMA, que está participando, que es una de las precursoras de la lactancia materna en Quintana Roo, pues es un elemento que tenemos que luchar para que las mujeres lo adopten y vean en la lactancia materna una forma tanto de medicamento para el momento y para el futuro, ¿verdad? De ellas y de sus productos, de sus bebés. ¿Qué sucede? Pues decíamos hace rato que la globalización nos cambió, ¿verdad? Todo aquellas bebidas que teníamos de aguas a base de frutas, alimentos más frescos, bueno, pues
desaparecieron poco a poco, en donde pudimos acceder, ¿verdad?, a productos ajenos pues a nuestro país, como los refrescos embotellados, y desafortunadamente esto ha venido en ascenso, y es aquí uno de los elementos que desafortunadamente nos colocan en una condición totalmente, digamos, negativa, porque si bien Estados Unidos era uno de los primeros consumidores de refrescos embotellados en el mundo, pues hoy nuestro país desafortunadamente lleva este primer lugar. Y esto, aunado a que tenemos toda una serie de idolatría, ¿verdad?, sobre la imagen, idolatramos a los artistas, ¿verdad?, donde hay una condición de imagen corporal que no es real, ¿verdad?, y donde o sea, se le da toda la gloria a la juventud y se le tiene un miedo al envejecimiento. Y todo este tipo de cuestiones han ocasionado que nosotros en México seamos presa fácil y que hagamos a un lado todo lo que nuestro maravilloso país nos da, y los refrescos embotellados juegan un papel contundente y que ya está demostrado para demostrar que son los causantes directos para la diabetes, para el hígado graso y todo lo que implica el síndrome metabólico. Si una persona, por ejemplo, consume grandes cantidades de azúcares simples vía refresco embotellado, esa cantidad de calorías van a ir directo al abdomen, que es ahí donde empieza todo el problema del síndrome metabólico. Esos triglicéridos, que es la manera en la que todo aquel azúcar que no se utiliza se almacena en la cavidad abdominal, pues esto como una habitación, imagínense la habitación en la que ustedes están, que son 3, 4 personas, pero si vinieran unas 15, 20 personas, pues ya su funcionamiento no sería el mismo. Eso es lo que hace la grasa. La grasa como tal no es mala. La grasa es maravillosa porque es la que transporta las hormonas, pero definitivamente tiene que haber un nivel, digamos, óptimo y que guarde relación con el otro compartimento que es la masa muscular. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que la persona va ganando grasita, sobre todo abdominal, altera el funcionamiento de los lípidos y colocándolo en un aumento de ácidos grasos libres, por una vía altera, digamos, la presión arterial y va mermando una sustancia que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico, para que lo ubiquen, es el que permite que la arteria se amplíe, ¿verdad? Y es la que ayuda a esta sustancia a que haya una buena presión arterial. Si hay déficit de esta sustancia, el óxido nítrico, la arteria en vez de dilatarse, se vasoconstriñe, es decir, se va cerrando, y eso es lo que ocasiona que la presión arterial se vaya elevando. A su vez, esta misma alteración de ácidos grasos libres va haciendo que el páncreas no secrete la cantidad de insulina suficiente, por el contrario, secreta cantidades más elevadas, y esto es lo que se conoce como hiperinsulinemia, y a su vez como aumento de la resistencia a la insulina. Es decir, la insulina, ubiquémosla como una llavecita que abre la célula, pero cuando hay altos niveles de esta insulina, la llavecita, digamos que entra, pero no abre. Entonces eso se le conoce como resistencia a la insulina. Por lo tanto, al no servir esta insulina correctamente, causa un aumento de la glucosa y esto eleva pues los niveles de la glucosa, y desafortunadamente es como se manifiesta la diabetes tipo 2. Y esto a su vez va a tener mayor riesgo para que la persona tenga una enfermedad cardiovascular, ya sea de tipo cerebrovascular o cardiovascular. Y por el otro lado, que es otro elemento donde se alteran los ácidos grasos libres, hay un aumento de los triglicéridos y del colesterol HDL. Este disminuye, que es el colesterol que se conoce como colesterol bueno, y por tanto esto va a ocasionar que haya mayor riesgo de lo que decíamos de la enfermedad cardiovascular, aquel órgano que hablábamos al inicio de la charla. Otro signo característico del síndrome metabólico es la acantosis nigricans, que esto va desde el cuello, las axilas, las ingles y los dedos de los pies. Es un signo característico que igual si la persona es clarita de piel, se perciba menos, pero esto ya es una señal que nos manda nuestro maravilloso organismo para decirnos
que hay una alteración metabólica y que lo maravilloso de esto es que se puede prevenir y las personas que lo tienen lo podemos tratar maravillosamente. Yo aquí les muestro la presentación del esquema de dieta mediterránea mexicanizada. Esto fue en La Habana, Cuba, donde tuve la fortuna de dirigir tres tesis, y de esa reunión se agregaron otras 4, 2 de extranjeras, una de la señorita de Panamá para una licenciatura para titularse de licenciatura en nutrición, y la otra tesis que dirigí fue de una joven de La Habana, Cuba, de maestría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué presentamos esto? Bueno, sucede que nosotros encontramos, digamos, datos contundentes comparando población tanto mediterránea, que fue la tesis doctoral que yo realicé, y lo comparamos con mujeres tabasqueñas, y vimos sus aspectos cardiometabólicos. Entonces veíamos que, por ejemplo, las mujeres mediterráneas tenían niveles más altos de HDL, que es el colesterol bueno, comparado con las mujeres tabasqueñas. Y lo interesante de esto es que eran mujeres teóricamente sanas, es decir, comparamos edades muy similares, tanto IMC normal, ¿verdad? Y encontramos que tenía mayor porcentaje de grasa las mujeres tabasqueñas, mayores niveles de colesterol, de triglicéridos, y si comparamos también los compartimentos, tanto de porcentaje de grasa y de músculo, las tabasqueñas tenían mayor nivel de porcentaje de grasa y menor de músculo. Entonces esto me hizo preguntarme, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y es ahí donde decidimos crear el esquema de dieta mediterránea mexicanizada. ¿Y por qué? Bueno, Hansel Case, que en los 70s lo invita a Grande Cobian, que es el padre de la nutrición en España, lo invita a visitar Creta y Corfú. Estas islas griegas le llamó mucho la atención a este señor porque tenían diferencias tanto en enfermedad cardiovascular y como en muerte cardiovascular comparado con Estados Unidos. Entonces, este señor lideró uno de los estudios más importantes de la historia de la nutrición, que es el estudio de los 7 países. Incluyó Japón, incluyó evidentemente Estados Unidos, Grecia, Italia, la antigua Yugoslavia y Holanda. Todos estos países compartían diferentes formas de alimentación, pero entonces lo siguió entre 5 y 15 años y encontró que los países mediterráneos tenían menor tasa de mortalidad y mayor esperanza de vida. Entonces esto, pues dijo, ¿cuál es la razón? Bueno, la palabra dieta mediterránea o dieta, que viene del griego dieta, significa forma de vida. Fue lo que encontró este señor desde ese entonces, ¿verdad? Y lo que encontró es que estas personas tenían una forma de vida muy específica. Por ejemplo, en cuanto a alimentos, su alimentación es fresca, es decir, directamente desde el campo a la mesa. Consumen una cantidad considerable de vegetales, consumen una cantidad considerable de tanto frutas, verduras, aceite de oliva, igualmente su componente que en este caso serían las olivas o las aceitunas, que es como lo conocemos nosotros. Y lo más importante es que disfrutan del comer. No hay una condición de culpas, como desafortunadamente nos ha venido pasando en nuestro país a lo largo de estos años, donde comer se convierte en una condición, ¿verdad?, como de culpabilidad. Y, dato importante, fíjense qué curioso, que en el 2010 la dieta mediterránea fue considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, perdón, y de igual forma en el mismo año la comida mexicana recibió el mismo galardón. Fíjense, exactamente la misma condición. Nosotros tenemos una maravillosa cantidad de vegetales y si como lo pueden ver en esta imagen de la derecha, es un mercadito en Valladolid que me fascinó, y tenemos grandes cantidades
de nutrientes similares a los de la dieta mediterránea. Y fíjense que nosotros tenemos la bendición de tener alimentos que son 100% mexicanos, por poner un ejemplo, el aguacate, que el aguacate nace entre Puebla y Michoacán, y bueno, lo nombraron los aztecas aguacatl, que significa testículo, ¿verdad? Y este es un contundente alimento rico en monoinsaturados y que es equivalente al aceite de oliva. Y fíjense que el cacao, por ejemplo, es un alimento que hace 3 años la dieta mediterránea adoptó como nuevo alimento de la dieta mediterránea. Y fíjense, nosotros tenemos el mejor del mundo y preparaciones como en esta imagen que tenemos de la derecha, que es la preparación de nuestro delicioso mole, ¿verdad? Que mezcla muchos alimentos que en un momento dado se comparten también con el esquema mediterráneo. Hay suficiente evidencia y este estudio que es del 2003 al día de hoy, ya hay muchísimos más estudios, ¿verdad? Pero donde demuestran el papel de la dieta mediterránea, y por poner un ejemplo en este estudio, donde incluyeron gente que ya había tenido un infarto, se llama estudio Predimed, y fíjense que se le suplementó a un grupo con dieta mediterránea y se le daban almendras, a otro grupo se le suplementó dándoles aceite de oliva y la dieta mediterránea, y un tercer grupo la dieta propia de la Asociación Americana del Estudio del Corazón, la estadounidense, que es la que se utilizó en México por toda la vida, y encontraron que las personas que llevaron el esquema de dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva y de igual forma con almendras, tuvieron una tasa de supervivencia mucho más elevada que las personas que llevaban la típica dieta de la Asociación Americana del Estudio del Corazón. Fíjense, no hubo medicamento. Y lo interesante de esto es que el único medicamento fue el estilo de vida y el agregar estos alimentos. Y vean a la derecha, este es un típico platillo griego y como podrán ver, inclusive hay un refresco de cola, pero vean la cantidad, es decir, la globalización también llegó a estos países mediterráneos. Sin embargo, han mantenido su cultura, su forma de vida y pues logran consumir estas cantidades de refresco, pero en una cantidad menor. No lo que está sucediendo desafortunadamente en nuestro país, que hay una cantidad considerable de vegetales. Específicamente para los grupos vulnerables, que es lo que nos interesa, los efectos que hay de la dieta mediterránea, aquí les comparto estos aspectos de 2 grupos importantes que son con los que trabajo. Un grupo es el grupo español, que diseñaron un esquema de dieta cetogénica mediterránea tipo español, y el otro grupo de Antonio Paoli, que es el grupo italiano. Nosotros, o la adaptación que yo hice para grupos específicos como pacientes con obesidad, diabetes, hipertensión, es la adaptación española, donde la característica sobre esta adaptación es bombardear al organismo de antioxidantes, es decir, a la persona se le motiva a consumir una cantidad considerable de vegetales, se reduce la cantidad de consumo de hidratos de carbono, pan, tortilla, arroz, ¿sí? Y se potencia el consumo de aceite de oliva y de pescado. En la adaptación típica se come solamente pescado. En la adaptación que hicimos para nuestro país, por lo menos se le pide a la persona que coma una vez al día pescado y los resultados son espectaculares. ¿Por qué? Porque si ellos en 3 meses reducen y limpian el hígado graso y mejoran los niveles de glucosa de las personas, hoy con nuestros grupos en México, en mes y medio la persona limpia totalmente el hígado graso, llega a perder entre 20 y 30 kilos, pero no son los kilos, sino los compartimentos de grasa, que son los que se reducen y se mantienen y aumenta la masa muscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo fantástico de esto? Fíjense, que el esquema mediterráneo tiene total evidencia para reducir el apetito, mantener la masa muscular, reducir la eficiencia metabólica. Y hago hincapié en esto porque la mayoría de las dietas de moda tienen una pérdida considerable de peso porque desafortunadamente lo que se utiliza es la masa muscular. Comiendo
y disfrutando de estos alimentos de manera maravillosa, puedes mantener la masa muscular, se disminuye la resistencia a la insulina, que era lo que pasaba con las embarazadas, pero que sucede también con las personas en general que tienen síndrome metabólico, se favorece la pérdida de grasa y mantenimiento de la masa muscular y sobre todo se reduce la presión arterial. Componentes para tener como gran beneficio la disminución de la muerte cardiovascular y de la enfermedad cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud, desde el 2003, marca pues digamos, una estrategia mundial para tratar de abatir todo este componente. Y yo decía hace poquito en una entrevista que México es el país que en el mundo es el que más rápido ha experimentado esta ganancia de obesidad para el planeta. Y hoy, desafortunadamente, datos, ya les decía yo, de hace 6 meses más o menos, de niños de 3 años con obesidad del 30%. Bueno, pues esto hace que tengamos que ocuparnos, porque si esos pequeños hoy a la edad de 3 años tienen esta enfermedad, pues antes de la adolescencia o de adultos jóvenes, pues van a tener todas estas patologías que les acabo de mencionar, y como son enfermedades crónico-degenerativas, van mermando la calidad de vida del sujeto. Y entonces, vean, este es un mercado, en nuestro querido mercado Pino Suárez, allá de Tabasco. Este es de Granada, en España, y este es de Valladolid, ¿verdad? Todos tenemos la maravilla, y fíjense que nosotros en México tenemos acceso a una cantidad de vegetales espectaculares. Aquí les muestro todos los componentes que actúan sobre nuestro cerebro, nutrientes maravillosos y neurotransmisores que están ligados al estilo de vida, es decir, la dopamina, por ejemplo, la endorfina. Si nosotros tenemos actividad física, si nosotros nos reímos, vamos a aumentarnos los niveles de endorfina, de dopamina. Ya decían hace un momento, si nos estamos preocupando mucho por el coronavirus, el sistema inmunológico también se ve afectado. ¿Por qué? Porque tiene esa contraparte, pero si nosotros tenemos una actividad física regular, estos niveles tanto de dopamina, endorfina, se modifican. La feniletilamina, que también tiene un componente maravilloso que ahorita vamos a mencionar en los alimentos, y así, de igual forma, estos minerales hacen que hoy día se tenga bien claro y con más evidencia que la salud mental juega un papel importantísimo, porque pues de aquí depende todas nuestras conductas, ¿verdad? Y miren, para cuando una persona la vamos a intervenir, ¿verdad? Se le pide que se quite la palabra dieta de la cabeza. ¿Por qué? Porque hoy día es una palabra que causa, pues vamos a decir, incomodidad, sobre todo en las zonas urbanas, y nos encarcela. Entonces, es lo primero que le pedimos. Paso seguido de esto, como vemos en esta maravillosa imagen, para que un surfista logre estas hazañas, pues tiene que esperar la ola maravillosa. Esa es la motivación. Cuando una persona tiene la confianza y se acerca y pide ayuda, está en un nivel de motivación maravilloso. Solo que aquí lo que tenemos que luchar es porque tengan una motivación intrínseca, no extrínseca. Les pongo un ejemplo de motivación extrínseca, que es lo que desafortunadamente se propicia al día de hoy con los medios de comunicación y pues con toda la marca de productos Patito y gente pues que es malintencionada y que lo único que busca es ganar dinero y hacer perder la salud y el tiempo de las personas. Motivación intrínseca es algo que se espera, es decir, es algo que se hace, pero que no se espera nada a cambio. Motivación extrínseca es algo puntual, son los famosos retos, ¿verdad? Tengo una boda, tengo pues el verano que viene ya para enseñar el bikini, o hoy día que se pusieron muy de moda el reto de los no sé cuántos días. Bueno, esto definitivamente causa más daño porque mantiene a la persona en una constante frustración, ¿verdad? Y es por eso que estos famosos efectos yo-yo, que ocasiona que la persona pierda una cantidad de peso considerable, pero en poco tiempo, una vez que deja de matarse de hambre, deja de tomar esos productitos a base de suplementos y toda una serie de cosas que no tienen nada que ver con ciencia bien intencionada, pues lo único que ocasiona es mayor frustración. Entonces, la motivación intrínseca es lo que permite que la persona
vaya paso a paso, y cuando hablamos del tratamiento, no va a haber un tiempo, a pesar de que hoy día en el esquema de dieta mediterránea mexicanizada, los datos, digamos, de cambio de la persona, tanto físicos y de cómo se siente, se expresa en 10 días, pero eso no es el valor más importante, sino es adaptarnos. Tanto puede ir lento como una tortuga, puede ir rápido, porque aquí hay muchas variables, ¿verdad? Porque fíjense que los estudios que existen son estudios que finalmente son matemáticos, es un promedio y hay una desviación estándar. ¿Qué significa esto? Como que puede haber personas que en determinado tiempo puedan perder una cantidad de kilos, pero puede haber otras en ese más menos. Entonces aquí no se le da relevancia a los kilos, no se le da la relevancia a los miligramos de decilitro, al nivel de la presión arterial, sino que la persona viva. Vean ustedes que al día de hoy la población mundial pues cambió, ¿verdad? Un virus, tremendo virus, nos tiene metidos en casita, ¿verdad? Yo quisiera estarles viendo la cara, los ojos, ¿verdad? Pero estamos aquí, no nos vamos a vencer como humanidad, pero definitivamente esto tiene que ser como vivir cada día. Cada día es una oportunidad para desayunar, comer, cenar de manera saludable. Y si no se logra, esa es la maravilla de esto, que no hay un premio, sino es el buscar sentirse bien cada día y adaptarlo a todos los medios, porque una dieta justo fracasa porque no va a llevar la dieta del licuadito aquel de suplementos, pues, donde la gente deja de comer un desayuno y se lleva aquella bebida que le vendieron milagrosa y pues no voy a ir a que me pongan determinado platillo en una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, por eso que las dietas no sirven y lo único que hacen es frustrar a la persona, ¿verdad? Entonces, se le plantea que la alimentación, los alimentos van a funcionar como un medicamento, porque además, fíjense que los nutrientes tienen el mismo efecto que los medicamentos y tienen que ir en horario, tipos de alimento, cantidad de alimento, orden de consumo. Por tanto, quitamos lo de la palabra dieta y lo vemos como la misma rigurosidad de un medicamento, porque aquí está la clave para funcionar correctamente desde el punto de vista metabólico. Entonces, si miramos todos los componentes que incluyen en la dieta mediterránea tradicional, tenemos un componente, fíjense que en los cereales integrales, que es lo que más consumen estas personas, y que evidentemente nosotros en el esquema mediterráneo mexicanizado también destacamos, hay 3 componentes por los cuales estos alimentos son importantes para la prevención tanto de la diabetes, para el control de la presión arterial y para la obesidad. ¿Por qué? Hay un componente, por ejemplo, que es la fibra. La fibra nos ayuda a capturar tanto ésteres de colesterol una vez que va por el intestino y también favorece para capturar glucosa. Por lo tanto, esto favorece también para tener buen control de la glucosa y de igual forma, como son alimentos que proveen más saciedad, pues implica la reducción de la posibilidad de ganar peso, es decir, de tener obesidad. Y el otro elemento es que al tener un buen funcionamiento a nivel digestivo, porque mejora el peristaltismo del intestino, nos ayuda también a prevenir el cáncer de colon, que fíjense que es uno de los que también es elevado en nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos más cereales refinados, que no es una cuestión de calorías, porque una rebanada de pan de caja integral tiene las mismas calorías que una rebanada de pan blanco. Sin embargo, lo que cambia es la cantidad de fibra y a su vez el efecto también de saciedad, ¿verdad? Entonces, otro elemento es el consumo de probióticos en forma de alimentos fermentados como el yogur. Y fíjense que los probióticos es muy interesante porque tienen 2 vías y 2 aspectos contundentes. Por un lado, hay una relación directa entre los intestinos y el cerebro y cada vez hay más evidencia que tienen efectos sobre la salud del cerebro. Y por el otro lado, también son elementos, los probióticos, para ayudar a la desinflamación celular. Todas estas enfermedades que mencionábamos, empezando desde la madre de todas estas enfermedades metabólicas, que es la obesidad, causa inflamación celular. Esta inflamación celular es la que ocasiona que hay alteraciones de la presión arterial, de la glucosa y del cáncer. Entonces, consumir estos probióticos como el
yogur, el queso, favorece en este sentido para la prevención propia de los aspectos de tipo cardiovascular y también de una salud cerebral. Y el otro componente, decía, de los vegetales, pues una característica es que al ser frescos tienen menos posibilidades de tener, digamos, sustancias que puedan ser cancerígenas y tener la posibilidad de, digamos, consumir toda la cantidad de antioxidantes y que estos son los que nos pueden estar protegiendo al día de hoy ante COVID número 19. ¿Por qué? Porque son una bomba de antioxidantes que van a favorecer para atacar a los radicales libres, que son los prooxidantes, es decir, son los que a su vez van a ocasionar la inflamación celular. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver la relación directa ante COVID número 19. El aceite de oliva, que es un alimento que también causa, ocasiona, digamos, desinflamación celular, y por el contenido de ácidos grasos monoinsaturados que tiene, también favorece para que se eleve el colesterol HDL y se pueda mantener un buen nivel de colesterol total. Y el pescado, que es uno de los alimentos de producto de origen animal que mayor se consume, al igual que los mariscos, pues esto ocasiona que tenga tres componentes fundamentales. Por un lado, nos va a dotar sobre poliinsaturados, que son de tipo omega 3, que van a actuar sobre el cerebro y van a ayudar a que favorezca que haya una buena neurotransmisión de dopamina, serotonina, que son los neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo. Estos neurotransmisores son los que nos dan ese sentimiento de bienestar y de felicidad. Bueno, si tenemos un consumo regular de este tipo de poliinsaturados del pescado, pues vamos a tener vamos a favorecer que el cerebro pueda funcionar de manera maravillosa. Y otro componente que actúa directamente sobre la razón, sobre la memoria, y que hoy día está probado que le dan mayor salud al cerebro y que ocasionan o previenen sobre todo el Alzheimer, ¿verdad? Y uno de sus alimentos o de las preparaciones, que en este caso es el vino tinto, tiene un efecto interesante. Fíjense que aquí me permito hacer un paréntesis para hablar de la paradoja francesa. Los franceses, a diferencia de los mediterráneos, consumen grandes cantidades de ácidos grasos saturados, es decir, les gusta mucho el paté de hígado de ganso, consumen platillos ricos en cremas, ¿verdad? Es decir, espaguetis, pero a diferencia de los mediterráneos, que va aderezado con aceite de oliva, ellos lo aderezan con cremas, y sin embargo, no tienen la tasa de mortalidad esperada, por ejemplo, comparado con Estados Unidos. Y entonces se demostró que el efecto protector que tienen para no tener esos infartos, que es lo que se esperaría, es a razón del vino tinto. El vino tinto actúa sobre el óxido nítrico, que es la sustancia que decía yo que regula la presión arterial y que permite que la arteria se pueda vasodilatar, es decir, ampliar, ¿verdad? Y con esto previene que esas personas, a pesar de que consumen grandes cantidades de grasa, no puedan tener infartos. Y ustedes podrán decir, pues ahora vamos a comer vino tinto, ¿verdad? Y vamos a comer carnitas todo el tiempo, pues naranjas. No. ¿Por qué? Porque, por un lado, sí, no tienen enfermedades de tipo cardiovasculares, pero evidentemente, como cualquier producto, ¿verdad? Si se pasan, en este caso de bebidas como el vino tinto o cualquier bebida alcohólica, pues van a tener efectos directamente de cirrosis hepática, ¿verdad? Pero bueno, es un componente que demuestra pues el efecto que tiene cada uno de los alimentos cuando los comparamos. Y los frutos secos, que son una fuente maravillosa igualmente de monoinsaturados, actúan directamente también a nivel digamos, de componentes de antioxidantes, componentes también para elevar el colesterol HDL, y son una fuente también de proteína de tipo vegetal muy buena, ¿verdad? ¿Qué tenemos en nuestro país? Bueno, pues el aceite de oliva, pues nosotros tenemos el aguacate, y el aguacate tiene tres componentes chulísimos. Por un lado nos da salud cerebral,
porque tiene un antioxidante muy potente que se llama luteína, que también nos da efectos sobre el razonamiento, sobre la memoria, y que esto permite dar salud al cerebro. Por otro lado, también nos va a ayudar a la salud ocular, es decir, el antioxidante nos protege a nivel de los ojos contra los rayos ultravioleta a nivel, en este caso, del sol. Y el otro componente directo para proteger el corazón es que eleva el colesterol HDL, ¿verdad? Y alimentos que tenemos de temporada, por ejemplo, como la piña, la cebolla, el ajo, el aguacate, fíjense que son alimentos antitrombóticos. Recientemente, bueno, ya tiene más o menos un poquito más de una semana, que empezaron a llegar datos, tanto de Europa, y que fue el Instituto Nacional de Cardiología, y bueno, otros componentes, otros grupos de investigadores, empezaron a mencionar que las personas que tienen COVID número 19 tienen alteraciones a nivel trombótico. La trombosis no es otra cosa más que, digamos, un taponamiento de las arterias a través de un trombo, que vamos a entenderlo como si fuera una especie de émbolo, que viene a través de un coágulo, que es el que tapona la arteria y es el que ocasiona que haya un infarto. Entonces se encontró que las personas de COVID número 19 tenían desafortunadamente desenlace, y esa era la causa de muerte en ese momento. Entonces, en este momento se están llevando a cabo intervenciones de tromboprofilaxis a través de medicamentos como la heparina y una serie de productos, pero resulta que los alimentos que acabo de mencionar, como la piña, la cebolla, el ajo, el tomate, las uvas, las pasitas, por ejemplo, son antitrombóticos porque actúan a nivel fibrinolítico, actúan en el sistema anticoagulante y antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a favorecer para reducir la capacidad de coágulos, y con esto, si desafortunadamente una persona ya tiene diabetes, hipertensión, que por sí sola, al igual que la obesidad de los adultos mayores, ocasiona que su sistema antitrombótico esté alterado, pues con COVID número 19 la esperanza de vida, digamos, de poder sobrevivir es menor. Pero si nosotros empezamos a consumir de manera regular estos alimentos, pues vamos a tener mayor facilidad para que, tal cual se está haciendo la tromboprofilaxis, más estos alimentos, podamos ayudar a nuestros adultos mayores y todo este grupo vulnerable que acabo de mencionar, ¿verdad? Incluidas las embarazadas, ¿sí? Entonces, como ya decía yo, que el esquema de dieta mediterránea es como prescripción, no como una dieta, donde hay una rigurosidad como tal cual medicamento, ¿verdad? Pues, digamos, vamos a ver qué vamos a comer. Bueno, pues se le pide a la persona que incluya uno de los alimentos, ¿verdad?, que tenemos como regalo de los dioses, que es el cacao. Y fíjense la maravilla de esto. El cacao, por ejemplo, tiene el doble de polifenoles que el vino tinto. Tiene más monoinsaturados que el aceite de oliva. Ya decía yo que hace unos 3, 4 años, la dieta mediterránea, la Fundación Internacional de Dieta Mediterránea, acaba de adquirir o agregar al cacao como nuevo alimento de la dieta mediterránea. A pesar, fíjense que no es originario de esos países, pero ellos pues buscan que con los alimentos puedan prevenir y tratar las enfermedades. Entonces, mi trabajo, como tabasqueño además que soy, que tenemos el mejor cacao del mundo, pues es ayudar a que esto lo podamos transmitir a toda nuestra familia, a toda nuestra población de México. Cacao específicamente, fíjense que un componente que es la feniletilamina, este neurotransmisor, es el que está asociado para cuando las personas se enamoran. Cuando una persona se enamora, ¿verdad? Este neurotransmisor se eleva. Bueno, el cacao, y específicamente el chocolate de 70% de contenido de cacao en adelante, tiene esa particularidad de incidir sobre este neurotransmisor. Por tanto, podemos lograr tener un estado de ánimo, porque si bien, si lo analizan, hoy día tenemos ansiolíticos y antidepresivos, pero no hay ningún medicamento para hacernos sonreír, ¿verdad? Bueno, pues el chocolate está plenamente probado que tiene este efecto sobre este neurotransmisor. Por tanto, si una persona tiene sentimientos, ¿verdad?, que se le asemejen a la depresión, pues un elemento
para poder ayudarlo es que consuma por lo menos 20 gramos de chocolate amargo y pues aunque no tengamos ese sentimiento, si lo agregamos vamos a tener este resultado. Otro elemento, fíjense, maravilloso que tiene el chocolate, tiene una serie de polifenoles, y entre estos la epicatequina, que actúa sobre la masa muscular. Hay dos hormonas, una la vamos a ubicar como si fuera Olivia, que es la miostatina, y la otra es la folistatina, que sería Popeye. Popeye es el fortachón, ¿verdad? Y folistatina sería Olivia la flaca. Bueno, la epicatequina actúa sobre este componente que favorece la ganancia de masa muscular y a su vez limita la miostatina, que es la que favorece que no pueda crecer el músculo. Un investigador de nuestro país encontró esto en adultos mayores. Conforme uno se va haciendo mayor, los niveles tanto de folistatina como de miostatina cambian y por eso las personas mayores van reduciendo su masa muscular y esto es lo que ocasiona que tengan sarcopenia. Bueno, la obesidad sarcopénica, que es lo que nosotros describimos por primera vez en México en gente joven de 30 años promedio, consiste en ir perdiendo masa muscular y a su vez ganar grasa. Entonces, el cacao, el chocolate, puede favorecer para que esas personas puedan recuperar masa muscular y a su vez limitar en este caso, estimular la pérdida de grasa. Con tan solo estar consumiendo 20 gramos de chocolate amargo en la mañana, 20 gramos de chocolate amargo en la cena, ¿verdad? Y otro componente, fíjense, la epicatequina también actúa sobre el óxido nítrico, promoviendo la producción de óxido nítrico. Y este es el componente cardioprotector porque favorece para que la arteria, como decía yo, se vasodilate y por tanto puede reducir el riesgo de tener hipertensión, y hoy está probado que las personas que tienen hipertensión puedan ir reduciendo su nivel de presión arterial. Y esto no quiere decir que quitemos el medicamento, tanto de la glucosa como de la presión arterial, porque también actúa sobre los niveles de glucosa, sino lo que se hace es que se le pide que la persona vaya monitoreándose su nivel de glucosa y de presión arterial y junto con los fármacos vamos viendo el efecto y se va reduciendo la dosis del medicamento hasta llegar a dosis mínimas y en algunos pacientes tenemos pues que se retira el medicamento, pero esto se hace en conjunto con los compañeros, ya sean endocrinólogos, internistas, médicos generales y los resultados son espectaculares. Vean, hay otro grupo de ácidos grasos que es aquí donde participa el equilibrio. Muchas veces los ácidos grasos omega 6 se les tiene considerado como los malos, ¿verdad? Que son los que tienen los productos, digamos, fritos como las hamburguesas, las papas, los productos industrializados. Es un tipo de ácido graso que, al igual que las grasas trans, tienen la particularidad de ser, digamos, proaterogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden ir fijando esas grasas a la arteria y esto puede ocasionar aterosclerosis. Bueno, los ácidos grasos omega 3, que son los que tiene el pescado, bueno, son los que nos van a ayudar a que nuestro cerebro funcione de maravilla y que las arterias estén limpias. Bueno, aquí tiene que haber un equilibrio. Por tanto, si tenemos un consumo regular de pescado, ya decía yo que en el esquema de dieta mediterránea mexicanizada se promueve que se consuma pescado por lo menos una vez al día, y esto lo hicimos porque la carga genética de, vamos a decir, la herencia familiar para estas enfermedades es elevada. Entonces, si ya nosotros empezamos a protegernos para prevenir tanto las enfermedades cardiovasculares como diabéticas, podemos tener este efecto. Y lo que sí, evidentemente, se tiene que reducir la frecuencia totalmente y la cantidad de estos productos industrializados, que sí es verdad que están muy sabrosos, pero que son la causa para poder seguir promoviendo los problemas tanto de enfermedad cardiovascular como de muerte cardiovascular. Y vean, ¿qué sucede en el embarazo? Efectos de estos mismos poliinsaturados, es decir, de los que contiene el pescado, por alguna razón, en México tenemos como la idea de que comer pescado es malo para el embarazo, pero esto es totalmente erróneo.
Lo que sí tenemos que cuidar, ¿verdad? Que el pescado pues no sea tipo ceviche, ¿verdad? Sí, sí tiene que estar bien cocinado, igualmente que los mariscos. Pero todo lo contrario, vean, tiene tres vías de efectos. Por un lado, se demostró, por ejemplo, hicieron dos grupos, mujeres embarazadas que comieron pescado en todo su periodo de embarazo contra mujeres que no comieron pescado en el embarazo. Y entonces, 8 años después, comparaban a sus niños, a sus hijos, y encontraron, por ejemplo, que aquellas mujeres que comieron pescado durante el embarazo, sus hijos tenían mayor coeficiente intelectual verbal que aquellas que no consumieron pescado durante el embarazo. Estos pequeños sí tuvieron un buen coeficiente intelectual verbal, pero sin embargo, las que comieron pescado, sus hijos tenían un mayor coeficiente intelectual verbal. O sea, significa que durante el embarazo hay un efecto directo en la formación del cerebro del bebé. Por otro lado, también está demostrado que las mujeres que consumen pescado durante el embarazo tienen menos riesgo de alteraciones de la presión arterial, es decir, de preeclampsia. Y algo interesante que me llamó mucho y me ocupó, pues, porque es lo que estoy investigando, que se puede reducir el riesgo de depresión postparto. Y ya en los casos específicos donde se demuestra depresión durante el embarazo, se les ha suministrado pescado a estas personas, a estas mujeres, y han reducido y han mejorado esta depresión durante el embarazo y después del parto, ¿verdad? Entonces, vean, es un alimento que tenemos nosotros, digamos, un litoral enorme en nuestro país y que no lo estamos consumiendo más que en fechas señaladas, ¿verdad? Pero de mi cuenta corre, ¿verdad? Y de ustedes también, que esto lo podamos promover y ayudemos a este grupo vulnerable que es nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? ¿Y cada cuánto debemos de comer? Bueno, esto va relacionado con dos componentes, ¿verdad? La insulina, que es la que se encarga de abrir la célula y eso que comimos, que se convirtió en glucosa, pueda absorberse, ¿verdad? Y entonces la propuesta es, una vez que nos levantemos, que no pase más de 1 hora y carguemos combustible y a partir de ahí, cada 3 horas. ¿Por qué cada 3 horas? Porque es el tiempo que nos lleva el estómago en vaciarse. O sea, esto lo dicta el estómago y es ahí donde, como un celular que se recarga cada tiempo, nosotros tenemos que estar suministrando energía. ¿Qué sucede si no comemos cada 3 horas? Bueno, por ejemplo, ya no comí en mi horario adecuado en la comida, ya para la tarde-noche, no sé si les ha pasado que de repente se les pasó la comida, ya en la tarde-noche, pues lo que se viene a la mente no son precisamente, ¿verdad?, pues unas lechuguitas, unos tomates, sino que se viene a la mente productos calóricos, lo que el cerebro ya interpreta, ¿verdad?, que nos va a devolver esa energía que nos hace falta, y si es 2x1, y si hay tantos comerciales en la televisión y que se presentan como teóricamente económicos, pues evidentemente eso ocasiona que nosotros pues optemos estos alimentos ricos en sodio, ricos en calorías y sí muy sabrosos porque además tienen estimulantes del apetito artificiales, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Si la glucosa para ese momento ya se agotó y pasaron ese tiempo, el cuerpo se ve obligado a buscar otras fuentes de energía y esto lo hace a partir del hígado, que es donde entra el quite, digamos, hagan de cuenta que es como si fuera Batman y Robin. Batman es la insulina, que es la que hace que la célula pueda entrar la glucosa, ¿verdad? Pero una vez que ya se agotó la glucosa, el mismo páncreas le dice a Batman, que es la insulina, pues sabes qué, quédate quietecito, vamos a echar mano de Robin, que es el glucagón, y es el que empieza a buscar energía a partir de otros sustratos, y es aquí donde tenemos este doble tanque de gasolina, ¿verdad? Que, aunque no comamos, es aquí el hígado es el que sale al quite, pero esta glucosa se agota, ¿verdad? Y si es una persona que además es una mamá mexicana que no para, ¿verdad? Y que está hoy día con el famoso Zoom, que es el con el que estamos con las tareas de los chiquitos, y se le olvida comer, ¿verdad? Porque está atendiendo a los pequeños o estamos metidos de repente todo el tiempo en el trabajo y no comemos. Bueno, y además que sean personas relativamente jóvenes, este sustrato se utiliza rápido y es aquí donde el siguiente paso, el glucagón, echa mano de glucógeno muscular. Es decir, esta reserva es importante porque es aquí
también donde se almacenan también globulinas y monoglobulinas, que son anticuerpos, es decir, vamos a entenderlos como, vamos a decir, espadachines, que son los que nos defienden contra las enfermedades. Es decir, es otro apartado del sistema inmunológico. Entonces, si no comemos, se puede correr el riesgo de que se utilice esta masa muscular y es lo que ocasiona que nuestro sistema inmunológico se vea mermado y por el otro lado va a favorecer la presencia de obesidad sarcopénica, que es donde se va perdiendo músculo y ganando grasa. Y lo interesante de esto es que nosotros encontramos gente con obesidad sarcopénica aún delgadas y evidentemente personas robustas, es decir, con sobrepeso. ¿Por qué? Porque es una condición de compartimentos, músculo-grasa, del porcentaje, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocasiona que la persona pueda tener este síndrome metabólico del que hemos estado hablando, aún siendo una persona delgada, ¿verdad? Teóricamente, pues que no podría padecer esto. Entonces, pero esto no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál creen que ya comió a sus horas, verdad? Pues evidentemente la que está sonriente. Entonces, esto está íntimamente relacionado también con el estado de ánimo, por la sencilla razón de que el cerebro ocupa una cantidad considerable de ese oxígeno que se produce en nuestro organismo. El cerebro ocupa para que pueda funcionar correctamente oxígeno, y ese oxígeno viene de la glucosa y la glucosa de lo que comimos. Al no tener un suficiente aporte de glucosa, es decir, porque no comimos, el cerebro empieza a faltarle oxígeno y esos son los síntomas propios de la hipoglucemia. Por eso es que puede presentarse la irritabilidad, el dolor de cabeza y el que estemos despistados porque no hay suficiente oxígeno y de igual forma esa fatiga, porque al no tener oxígeno, pues las células no funcionan correctamente y por eso vamos como la pantera rosa, ¿verdad? Entonces, bien, otro elemento importante de cómo se come en el Mediterráneo es el orden. Empiezan siempre con vegetales, que es una fuente importante de fibra y que esto a su vez va a actuar sobre el nivel de saciedad que vamos a hablar ahorita más adelantito. Pero de segundo, ellos siempre comen cereales o leguminosas, como el caso que vemos aquí, que son una especie de alubias griegas, beben agua, y si llegan a beber refresco, es una cantidad mínima, como la que veíamos en la diapositiva al inicio, y decíamos que en su mayoría consumen carne blanca en forma de pescado, ¿verdad? Y pueden tomar de postre yogur o fruta, y pues el vino tinto, ¿verdad? Que evidentemente esto de manera moderada, no porque se tome una botella de vino vamos a tener mayor efecto protector, ¿verdad? Porque los efectos propios del alcohol pues pueden afectar específicamente en este caso el hígado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos para esta versión mexicanizada? Bueno, se les sugiere a la persona empezar, si se levanta a las 7 de la mañana, ¿verdad? No dejar de pasar más de una hora. Y aquí es donde vamos a incluir este licuadito que fíjense que nos ha dado muchos resultados, sobre todo porque lo empezamos trabajando con las mujeres embarazadas. Y es una relación de vegetales en forma de espinaca. Podemos agregar algo de avena, cacao natural o en su caso chocolate amargo 20 gramos y fruta de temporada. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Fíjense, no más de 300 mililitros y endulzado con un endulzante natural. Pues tenemos una máquina de antioxidantes. ¿Por qué? Porque el hierro y el ácido fólico más la epicatequina del cacao, que además tiene 50 veces más vitamina C que los cítricos, pues ya nos favorece para que la absorción del hierro sea la perfecta, porque se necesita vitamina C para que se absorba el hierro que hay, por ejemplo, en toda esta espinaca, y además, para que se absorba el hierro también se necesita de betacarotenos, y esos betacarotenos están en esos alimentos coloridos, tipo la papaya, tipo el melón, pimiento rojo, naranja, amarillo, zanahoria, ¿verdad? Y esto es económico, podemos echar mano de los productos que están, digamos, de temporada. Aquí podríamos agregar un licuadito que en vez de melón podría ser de piña, y agregamos el otro componente antitrombótico. Como segunda parte del desayuno viene un ejemplo de un sándwich, sí, ¿verdad? Cada quien lo adapta como puede, ¿verdad? Porque los alimentos, siempre lo recalcamos a las personas, son como la ropa. Cada quien compra lo que puede y lo que le da su economía, ¿verdad? Bueno, pues pasa lo mismo. Pues aquí también, pues tenemos que cambiar nuestro chip. Y hoy día, fíjense que tenemos la maravilla de que también ya fruterías, que antes se nos complicaba ir
pues ya también nos están repartiendo vegetales a domicilio y así evitamos estar comprándole a estas cadenas internacionales, ¿verdad? Otras nacionales, que finalmente, pues a pesar de que son vegetales frescos, pues van, digamos, con una serie de pesticidas y otros elementos que no son propios del producto, y entonces, entre más frescos, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, tenemos que jugar también con el efecto de percepción visual. Por ejemplo, cuando comamos un sándwich, vamos a partirlo a la mitad, porque el efecto de percepción visual para el cerebro interpreta que se va a llenar más. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos un sándwichito de atún y una ensaladita, que vean que siempre a la ensalada, como sugerencia, hay que agregarle aquellos coloridos. Tomate, le podemos agregar zanahoria rallada, betabel. ¿Por qué? Porque para que se absorba el hierro que hay en esa lechuga, en esa espinaca, en ese pepino, se necesita tener la presencia de betacarotenos, y si le agregamos un poquito de limón, pues la absorción todavía va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, 3 horas después, entre el desayuno y la comida, como religión, ¿verdad? Tengamos o no hambre, va energía rápida, que va a ser la fruta, más energía lenta, que puede ser almendras, nueces, cacahuates, lo que la persona tenga de acceso, ¿verdad? Los cacahuates son más económicos, más 20 gramos bueno, es decir, o 20 gramos de chocolate amargo de 70% de contenido de cacao. Entonces, la comida, vean ustedes, y les voy a explicar qué sucede, digamos, en el estómago. En el estómago, específicamente en el fundus, se produce esta hormona que se llama grelina, que es la que estimula el hambre. Bueno, ¿qué sucede? Cuando el estómago está vacío, los niveles de grelina se van elevando y, por tanto, esa es la primera señal de que hay que comer. Bueno, si a la hora de la comida empezamos con una sopa de verduras o, en su caso, una versión, digamos, que ya no pudimos tener a mano, pues, los vegetales en forma de sopa, podemos echar mano del licuadito de espinaca, le podemos agregar limón y, por ejemplo, piña. Y aquí tenemos esta maravilla antitrombótica, tenemos este efecto también de un aporte de fibra considerable, no más de 300 mililitros, y de segundo, vean ustedes, un tazoncito de frijolitos que le agregamos pimiento rojo, puede ser tomate también, le ponemos limoncito, y con esto vamos a poder absorber toda esta cantidad de hierro, y pues le agregamos también aguacatito, que es otro monoinsaturado, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Para cuando ya vamos a la última parte del platillo, ¿verdad? De la forma de consumo, es decir, lo último que vamos a comer es este atún, por ejemplo, que está en una camita en este caso de espinaca. Ya el nivel de grelina ya descendió y, por tanto, nuestro nivel de hambre ha descendido, y esto va a favorecer para que comamos lo justo, porque otra de las características del esquema mediterráneo es que se come en cantidad menor el producto de origen animal, y esto ayuda a que haya más facilidad de prevenir la insuficiencia renal, tanto aguda como, crónica específicamente, y uno de los elementos o de los órganos que cae o que se afecta en primer orden en las personas con diabetes justo es el riñón. Entonces aquí ayudamos a no gastar tanto, porque el producto de origen animal es lo más costoso, y de una otra manera también, pues es el que pudiera afectar en mayor proporción a los riñones si lo consumimos de más. Por eso el orden es como lo tenemos que comer. Y ahora vean, ¿qué es lo que ofrecen todas estas maravillas? Por ejemplo, en el licuadito, vean, este licuado pues nos va a aportar vitamina E, nos va a aportar fibra, que es la que tiene la espinaca, y en este caso la fruta, que puede ser piña o puede ser papaya. Tiene un aporte de vitamina C espectacular, tiene un aporte de flavonolas y polifenoles, que son específicamente los del cacao, si le pusimos cacao, tiene los betacarotenos de la papaya o de la piña, tiene picatequina, que es otro polifenol que tiene el cacao, tiene hierro, que es el que tiene la espinaca, y que, como hay una presencia considerable de vitamina C, pues se puede absorber todo ese hierro. Tiene magnesio, que es otro elemento que, fíjense, que actúa directamente en la salud de nuestro cerebro, y tiene ácido fólico, que por todos es conocido, ¿verdad? Que a toda mamita, o sea, a toda mujer embarazada se les suministra ácido fólico. Bueno, si nosotros agregamos esto de manera regular en las mujeres de edad reproductiva, y con mayor razón en las mujeres
que están embarazadas, pues prevenimos la deficiencia de ácido fólico, que esto es lo que digamos, se relaciona con el labio leporino, ¿verdad? Y el otro componente también, que es la anemia, y que por déficit de ácido fólico. Pero vean todo lo que nos provee esta maravilla de licuado, y de igual forma en los frijolitos pues tenemos un aporte de monoinsaturados por el aguacate, de hierro, de fibra, de betacarotenos y de proteínas. Fíjense, las proteínas que tiene el frijol se complementan maravillosamente con las proteínas que tiene el arroz. Entonces son dos preparaciones, dos alimentos, perdón, que son muy económicos y que a la vez son muy nutritivos y que nos pueden ayudar a dar mayor, digamos, calidad a las preparaciones de nuestros hijos, gastando, digamos, en menor proporción. Y por último, estos poliinsaturados que tiene el pescado, pues ya lo hemos dicho, nos van a ayudar directamente para la salud del cerebro y todos los aspectos de tipo cardiometabólico. Y el calcio, que también es otro elemento, el calcio, tanto para las embarazadas, para los adultos mayores, y evidentemente para el resto de la familia es un componente fundamental, sobre todo para los niños que crezcan de manera sana. Y otro elemento maravilloso, en el caso del pescado, que en este caso es el atún, es de rápida digestibilidad, y eso permite que la persona tenga un vientre planito y que sus intestinos funcionen a la perfección. Y vean, de colación, pues podemos tener energía rápida, que puede ser perfectamente un trozo de piña, o sea, la fruta, y de segundo pueden ser palomitas, nada más que hechas a la antigüita, no más de lo que entra en una bolsita de sándwich. Y aquí al lado izquierdo pues tenemos este maravilloso árbol, que es el que está ahorita de temporada en mi querido Tabasco y que dura 3, 4, 5 días, ¿verdad? Así que ahí se los traje por si ya no hay en Tabasco. Entonces, de último de la cena, pues empezamos con el mismo esquema, ¿verdad? Nuestra precarga de aquel licuadito maravilloso, para que de segundo tengamos nuestra proporción de producto de origen animal. Y vean, esto es maravilloso porque son una sola rebanada de pan integral en trocitos, que fue asadito, tostadito, y luego le pusimos tantitito aceite de oliva con el atún que va con vegetales y el trozo de aguacate, y esto increíblemente queda uno satisfecho. Y claro, aquí vamos a considerar que las porciones tienen que ser fisiológicas, porque a lo mejor el papá consume de una manera, la mamá y el hijo. Bueno, pues aquí cada quien va colocando su nivel de producto, de alimento que requiere, pero siempre empezando, por ejemplo, con el licuado, que esto va a permitir que el estómago vaya llenándose y el nivel de grelina vaya descendiendo. Entonces, truquitos muy sencillos, que la verdad es que son fantásticos, porque entre que decía yo que nuestra población desafortunadamente no está consumiendo vegetales, bueno, una manera muy sencilla de que empecemos a hacerlo es, por ejemplo, podemos asar tomatito, cebolla morada, calabaza italiana, criolla, ajo, todo esto se pone a asar, se licúa con un poco de puré de tomate, aceitito de oliva, y esa salsa nos sirve, por ejemplo, de un primero en forma de sopita, así que es más o menos como una especie de puré, o esa misma salsa se la agregamos al arroz, se la agregamos a la pasta, que hay que cocerla 10 minutos para que no aumente el valor calórico, y a los niños les encanta, y tenemos una maravilla de vegetales. Dieta mediterránea no es un conjunto de menús, porque fíjense ustedes que los marroquíes, los italianos, los españoles y los griegos, sus preparaciones son completamente distintas, pero su forma de consumo es muy similar. Siempre consumen vegetales de primero, siempre consumen de segundo algo de cereales y leguminosas, y hasta el último el producto de origen animal, que en su mayoría es pescado. Entonces, por tanto, aquí cada quien que espabile como quiera en el sentido de las preparaciones y lo que tenga su economía, ¿verdad? Y otro punto importante, el esquema mediterráneo siempre defiende compartir los alimentos. Una de las cuestiones que impactó gravemente en la familia mexicana la globalización es dejar de compartir los alimentos. O sea, en una versión de hace unos días, ¿verdad? Porque ahorita no nos queda más remedio que estar juntitos todo el tiempo, ¿verdad? Pero en una versión de hace unos 2 o 3 meses, pues una vez que llegaba la pizza, unos se la llevan al cuarto, otros se quedan en la mesa, otros están viendo la televisión, y esta dispersión tiene también un aspecto de tipo psicológico, de tipo sentimental, y entonces disfrutar de los alimentos es vivir.
ver los alimentos como un placer y a la vez como una especie de medicamento, donde no haya culpabilidad, es lo que hace que este patrón y esta forma de vida lo convierta en el más saludable del planeta. ¿Qué podemos concluir? Que existe totalmente evidencia científica sobre el control y prevención, sobre todo prevención de las enfermedades crónico-degenerativas que aquejan al mundo y específicamente a nuestro país. Totalmente de la mayor tasa de evidencia que pueda haber. Que el esquema de dieta mediterránea mexicanizada es una oportunidad de reinvertir la forma de vivir, de ver la vida y de alargar nuestras expectativas de vida. Porque si bien decía yo que hemos ganado esperanza de vida, si no cambiamos nuestra calidad de vida, va a ir ocasionando que aunque se viva, pero si estamos conectados a un respirador, pues literalmente eso no es vivir, ¿verdad? Y que los nutrientes inmersos en los alimentos pueden evidenciar su función como medicamentos preventivos del síndrome metabólico, porque esto es una entidad que puede ser reversible. O sea, es decir, la diabetes se puede revertir, por supuesto que se puede revertir. La hipertensión se puede revertir, por supuesto que se puede revertir. Y por supuesto que se puede prevenir. Entonces, esos pequeñitos que hoy día desafortunadamente ya son niños obesos, la maravilla de esto es que se puede tener efectos inmediatos y hace que toda la familia pueda tener una mejor calidad de vida. Y que el esquema de forma de vida de dieta mediterránea mexicanizada se tiene que adoptar y adaptar para la familia mexicana. Yo les agradezco su atención y feliz de haber compartido con ustedes. Muchos saludos. Gracias.